el día de hoy, jueves 18 de marzo, a la plática virtual, el registro de cáncer de base poblacional de la ciudad de Mérida dentro de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la cual se desarrolla en el marco del programa Inspira Más, cuyo objetivo es generar un esquema con perspectiva de género para el intercambio de saberes y experiencias personales entre jóvenes de bachillerato y mujeres profesionales de áreas de ciencia, tecnología e innovación para promover, motivar e impulsar la participación de la comunidad estudiantil hacia licenciaturas relacionadas con estas áreas. Para el desarrollo de esta sesión tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Yelda Aurora Leal Herrera, a quien me permitiré presentar a continuación de forma muy breve. La doctora Yelda realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de México en el área de ciencias biomédicas. Años más tarde, en el 2014, obtuvo una beca por la Unión Internacional para el Control de Cáncer y la Organización Mundial de la Salud para realizar una estancia en la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, para entrenarse en registros de cáncer. Sus principales campos de investigación han sido la epidemiología, los sistemas de información y la búsqueda de biomarcadores en cáncer. De 2009 a 2018 tuvo a su cargo el Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica de la Península de Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo es la detección de virus endémicos con potencial de riesgo biológico como son la influenza H1N1, dengue, chikungunya y Zika, mediante técnicas de biología molecular. A partir de agosto de 2018 está a cargo del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer del IMSS, donde dirige el registro de cáncer de base poblacional de la ciudad de Mérida, siendo este el primero en su tipo implementado en el país, por lo que su trabajo ha servido de modelo para la transferencia de tecnología en otros estados de la República Mexicana. Adicionalmente, dirige un grupo de investigación sobre epidemiología del cáncer. La doctora Yelda es investigadora del IMSS, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Comité de Asesores y Tutores de Posgrado Institucional en el área de Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, y es miembro de los líderes de control de cáncer para América Latina. Ha dirigido y participado en más de 22 proyectos de investigación, ha publicado 23 artículos científicos en revistas indexadas de impacto, con más de 800 citas a sus trabajos. Ha recibido 22 premios y reconocimientos en investigación científica y ha dirigido un total de 53 tesis, 22 de licenciatura, 26 de especialidad y subespecialidad y 5 de maestría. Antes de cederle la palabra a nuestra ponente de lujo, a las y los asistentes, les compartimos que si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirla respetuosamente en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. De esta manera, les damos la más cordial bienvenida. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos, doctora Yelda, la palabra es suya. Adelante. Muchas gracias a todos. Nada más si me dan opción de compartir, por favor, para que pueda compartir la pantalla. Agradezco mucho a la coordinación, así es, por esta invitación y con muchísimo gusto pues estoy aquí para colaborar y hablarles un poquito de la experiencia que he tenido durante todos estos años en investigación. Muchas gracias. Bueno, ustedes me dicen si ya pueden ver la pantalla y pueden ver la presentación. Sí, doctora, sí le veo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues empezamos. Sin más detalle, pues yo les voy a platicar un poquito. Buenas tardes a todas y a todos. Y les voy a platicar un poquito acerca de la experiencia que ha sido el haber implementado el primer registro de base poblacional de registros de cáncer en Mérida. Esto dentro de la Iniciativa Mundial de la OMS para el control y prevención del cáncer. Pero antes de hablar un poquito sobre esto, quisiéramos una reflexión sobre qué imagen te viene a la mente cuando piensas de una persona que se dedica a la ciencia. Y más
si ahora que estamos en el mes de la mujer, si pensamos cuántas mujeres conoces que se han dedicado a la investigación científica. Y como reflexión quisiera dejarles este pensamiento de Andrés Oppenheimer de su libro Crear o Morir. Y dice que los grandes avances de la ciencia y la tecnología vienen de gente que está comúnmente con nosotros viviendo, con la gente con la que aprendemos, con la que compartimos y con las que colaboramos. A partir de este concepto, entonces, imaginemos que para poder llegar a la ciencia no se necesita tener una personalidad en particular. Sabemos que todos los inventos y las nuevas desarrollos provienen de gente que está a nuestro lado y está colaborando con nosotros al día a día trabajando. Para enriquecer un poquito esto, quiero comentarles y les traje aquí a la presentación dos mujeres que se han dedicado a la ciencia. Y una de ellas es la doctora Rosalind Franklin. Ella murió en 1958. Ella se doctoró en química por la Universidad de Cambridge en Londres, y sus estudios que hizo sobre fotografía pudo dilucidar que la molécula de DNA, que ahora conocemos como la doble hélice, ella logró dilucidar la estructura del DNA a partir de sus experimentos. Ganó el premio Nobel en 1962 por este descubrimiento junto a otros dos colaboradores, y falleció por cáncer de ovario. Ella, pues prácticamente cuando nosotros hablamos de doble hélice sabemos de Watson y Crick, y casi el nombre de la doctora Franklin queda en el olvido, pero los descubrimientos que ella hizo fueron fundamentales para que Watson y Crick pudieran hacer el modelo en tercera dimensión de lo que es la molécula de DNA. Su trabajo de la doctora Franklin fue publicado en la revista Nature. Otro ejemplo de mujer dedicada a la ciencia es la doctora Margarita Salas. Ella es española, ella es bióloga molecular, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y por mucho tiempo estuvo trabajando en la Universidad de Nueva York. Su principal descubrimiento, y por el cual la conocemos, ella descubrió la molécula de DNA polimerasa, que es una enzima que permite la síntesis in vitro o en tubo del ácido nucleico. A partir de los descubrimientos que ella hizo con la molécula de DNA polimerasa, se puede entonces ahora tener la técnica de PCR o de la reacción en cadena de la polimerasa, a partir de la cual se pueden detectar infinidad de moléculas a partir de su composición de DNA. Ejemplo, ahorita con el virus del COVID, la prueba específica que se hace, o la PCR que se llama específica para COVID, se hace en base al fundamento que esta doctora descubrió en su laboratorio sobre la molécula de la DNA polimerasa. Entonces, partiendo de estos dos modelos de mujeres que han innovado a través de la historia y han hecho grandes descubrimientos en la ciencia y en la medicina, pues vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo te imaginas tú que es una mujer científica o una persona que se dedica a la ciencia? Y en base a eso, entonces yo te voy a hablar un poquito de mi experiencia. Te contaré que yo, pues, nací en Veracruz. Esta es una fotografía de mi infancia, pero desde que era pequeña siempre platicaba y le decía a mis padres que yo quería pedirle a los Reyes Magos y a Santa Claus que me trajeran un microscopio de regalo o un laboratorio, porque yo quería saber cómo funcionaban las plantas o cómo funcionaban los animales. Y cuando me enteré que había partículas muy diminutas llamadas células, a partir de los cuales había vida, pues mi interés fue mayor, porque yo quería saber cómo eran esos seres o esos microorganismos que se podían ver por debajo de una lupa. Entonces, aquí empieza mi historia dentro de la carrera de la ciencia. Nací en este lugar, en Catemaco, Veracruz. Siempre quise escuchar historias que motivaban a continuar mi desarrollo profesional durante mi infancia, y siempre me maravillé por saber cómo el cuerpo humano es una máquina perfecta
que puede estar funcionando sin detenerse, y hablo particularmente del corazón, en donde esta máquina bombea cada instante y cada segundo para mantenernos en vida. El cerebro y todos los órganos del cuerpo que se complementan en una orquesta tan perfecta que si alguno de ellos falla es cuando empezamos a tener problemas y enfermedad. Eso por una parte para mí fue como la maravilla del cuerpo humano. Después, como les comenté, empecé con la idea de conocer cómo eran los microorganismos microscópicos, sobre todo aquellos que solo se lograban ver a través del microscopio, y saber cómo se replicaban o cómo vivían, cómo comían. O sea, en mi infancia, pues mis preguntas eran: ¿y cómo come este animalito? ¿Cómo come esta célula? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo funcionan las plantas? Y recuerdo que mi mamá me contaba que cuando era niña, pues siempre llegaba a ver una hoja y quería verla por dentro, cómo funcionaba, cómo circulaba, si es que tenía sangre o no, y cómo estaba viva. Entonces, a partir de todos estos, pues, inquietudes, yo cuando llegué a la etapa de decidir qué quería estudiar, pues entré en un dilema para elegir qué era lo que quería hacer de grande. Y entonces sabía que quería estudiar algo de la biología, pero en particular no sabía qué, porque estaba entre el dilema si escoger medicina o escoger química, porque como ya les dije a ustedes, pues desde pequeña siempre pedía a Santa Claus y a los Reyes Magos que me trajeran un microscopio o un laboratorio, y ese era mi pedido cuando llegaba el momento de hacer la cartita de los Reyes. Entonces, a final de cuentas, en esta etapa de mi vida decidí que quería dedicarme a la química, y decidí que cuando yo fuera grande quería tener un laboratorio. Entonces fue así como así como empecé con esta parte. Estudié la licenciatura en química clínica, o sea, la licenciatura enfocada hacia la bioquímica humana. Y una vez que terminé esa carrera, pues inicié la maestría y el doctorado, como ya se los comentaron, en la UNAM. Y estudié básicamente la relación entre infección y cáncer, porque durante mi etapa ya de formación en maestría y doctorado, pues trabajé mucho con lo que es cáncer de estómago y una bacteria que causa infección en el estómago y que está relacionada con el cáncer. Entonces, básicamente durante mi formación como ya lo que es el posgrado en la maestría y en el doctorado, pues estudié sobre la biología molecular y básicamente la relación entre infección y cáncer. Esta relación entre infección y cáncer me llevó después a hacer 3 estancias en el extranjero para poder conocer un poco más sobre la biología molecular, sobre los marcadores o biomarcadores en cáncer, y finalmente sobre lo que eran los sistemas de colección para el desarrollo de un registro de cáncer de base poblacional en la ciudad de Mérida. Y les cuento un poquito sobre estas estancias. La primera estancia que hice fue durante mi formación como maestría en ciencias biomédicas. Estuve en esta universidad, que es la Universidad de Vanderbilt, en la ciudad de Nashville, Tennessee. Ahí hice una estancia de 6 meses con la finalidad en ese momento de aprender sobre las técnicas de biología molecular para hacer extracción de ácidos nucleicos de las bacterias, específicamente sobre Helicobacter pylori, y después tratar de identificarla a través de pruebas moleculares, entre ellas pues la PCR, que de la cual les hablé al inicio de la plática. Y aquí aprendí a hacer todas esas técnicas de biología molecular para después aplicarlas a mi tesis de maestría y finalmente pues obtener el grado. De paso, les puedo decir que mi tesis de maestría obtuvo un premio nacional a la mejor tesis, y posteriormente después obtuvo otro premio porque se trabajó mucho sobre la búsqueda de anticuerpos contra el Helicobacter pylori en la población mexicana, y este trabajo, que fue la seroprevalencia del Helicobacter en México, también ganó otro premio. Esta estancia en la Universidad de Vanderbilt, pues como les dije aquí, se hizo realidad mi sueño, pues estuve en un laboratorio de primer mundo, conocí a mucha gente de diferentes nacionalidades, como pueden ver ustedes aquí. Este era el grupo con las personas con las que conviví. Era gente que estaba como ven aquí, de China,
gente de Israel, esta chica recuerdo que es israelita, de Holanda y pues de otras partes. Entonces esto pues para mí también fue conocer otro panorama, otro abanico de posibilidades, aparte de que aprendí a hacer biología molecular, pues aprendí cómo pues se pueden hacer intercambios académicos, etcétera. La segunda estancia que realicé años posteriores, ya después terminé el doctorado y empecé a trabajar como investigadora científica en el IMSS. Y durante este tiempo, ya en mi etapa como investigador científica, realicé una segunda estancia, la realicé en Washington, en la ciudad, en este centro que ven ustedes aquí en la fotografía del lado derecho, que es el Instituto Nacional de Cáncer, en Bethesda. Y ahí también estuve cursando aproximadamente como 6 meses y la idea aquí fue aprender un poco sobre los marcadores de cáncer para detectar pacientes con riesgo de cáncer de forma más oportuna y sobre todo el cáncer de estómago y poder hacer detecciones a través de pruebas de biología molecular y de genómica. Aquí, nuevamente, durante mi curso que realicé, porque hice 2 o 3 estancias, tuve que regresar aquí a este centro, pues conviví con todas estas personas, como ven ustedes aquí. Aquí el panorama ya se amplió un poco más, porque tuve oportunidad de trabajar con gente de África, como lo ven en esta fotografía que está del lado izquierdo en la parte inferior, con gente también de Europa y de Asia. Aquí en esta fotografía del lado derecho, en la parte inferior, es gente de Israel nuevamente. Y en esta fotografía del lado izquierdo, en la parte superior, pues está el centro donde en este laboratorio estuve trabajando durante este tiempo de mi estancia, aprendiendo ya un poco más sobre genómica y biomarcadores en cáncer. Posteriormente, años después, pues vino la oportunidad de hacer una tercera estancia. Esta tercera estancia la hice en la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, que se encuentra en la ciudad de Lyon, Francia. Y ahí básicamente el objetivo fue aprender todo sobre los sistemas de colección de información para tratar de implementar el primer registro de cáncer de México de base poblacional. Aquí también realicé 2 estancias con un periodo de 1 año entre ellas, porque la idea era estar en Lyon, aprender, regresar a México, tratar de implementarlo y luego volver a regresar para mejorar el sistema de colección. Entonces estuve en esta ciudad, como en la ciudad de Lyon, y en el sitio donde estuve haciendo la estancia es aquí, en la Organización Mundial de la Salud, en este edificio. Aquí fue donde estuve realizando esta estancia. Nuevamente mis compañeros pues fueron otra vez de parte de Europa, de África, de Asia y algunos de América Latina, por ejemplo esta compañera que está aquí al lado que es de Perú. Esto me permitió también pues aprender la logística de cómo poder implementar ese primer proyecto en México y a mi regreso pues fue el reto de implementar ese registro en la ciudad de Mérida. Esta es una foto panorámica de la ciudad de León y aquí ven ustedes pues cómo es la ciudad. Hablando un poquito sobre todos los retos y los obstáculos que como mujer y como niña se tuve que enfrentar para llegar a ser investigadora y llegar a ser pues la científica que hoy pueden ustedes ver, pues una de las preguntas que me hicieron en una entrevista fue cómo resolví los obstáculos que se presentaron durante este tiempo. Y yo les digo que mi familia fue el principal apoyo, mi familia siempre me apoyó y me dijo, tú puedes, sigue adelante, cree en ti y cree en lo que estás haciendo y sigue adelante. Los fracasos o retos, como los consideré, siempre como una forma de mejorar y pues el reto aquí y mi consejo para ustedes que me están escuchando es que cuando uno se equivoca y cae, lo más importante es levantarse y seguir caminando, o sea, no dejarse caer y quedarse ahí, porque el reto es tratar de seguir y aprender de los fracasos. ¿Quiénes te apoyan generalmente o quienes me apoyaron durante todo este proyecto? Siempre ha sido mi familia.
siempre, perdón, escuché palabras de aliento, de consejos y palabras que a veces en momentos difíciles fueron reconfortantes a partir de mi familia. ¿Cuáles fueron las razones que me dieron? Pues que valía la pena luchar por mis sueños y que podía seguir adelante. ¿Cómo los enfrenté? Con mucho miedo. No, claro que sí, con mucho miedo como cualquier ser humano, pero siempre creyendo y confiando que todo saldría adelante. Actualmente, pues como ya les dije, soy investigador científica y mi área de trabajo es cáncer, específicamente búsqueda de biomarcadores para detección oportuna y tratamiento de cáncer y básicamente la epidemiología sobre el registro poblacional de cáncer, que fue este que se desarrolló en la ciudad de Mérida, fue el primero en el país. Como mujer, ¿cuál es el lugar que ocupo dentro de la sociedad? Antes que nada, pues siempre está la parte familiar y tenemos que buscar siempre el equilibrio entre lo que es la parte del trabajo y la familia. Y pues antes que nada, pues soy mamá. Entonces, después de las 4 o 5 de la tarde, pues me convierto en mamá y estoy con mi hijo. Y durante el de 8 a 4, pues soy investigadora. Eso es básicamente así como la regla de oro en esta casa. Como científica, creo que he aportado un granito de arena en la prevención y control de cáncer, sobre todo aquí en nuestro país. ¿Y por qué decidí ser investigador científica o investigadora científica? Más que nada, como les dije a ustedes, por todo mi interés en la biología molecular, en la bioquímica de las células y como punto final, ayudar a la gente. Lo más importante, como ya les dije, es mi familia. Aquí está mi hijo, lo pueden ver ustedes aquí, y mi mamá. ¿Por qué decidí ser promotora de estar aquí con ustedes platicándoles sobre el papel de la mujer en la ciencia, en la tecnología y en la innovación? Porque quiero que sepan que como mujeres tenemos muchas oportunidades en este campo y quiero que ustedes como adolescentes y niños conozcan esto y que la ONU en su reporte del año pasado documentó que solo de todos los investigadores del mundo, el 30% de los investigadores son mujeres. O sea que solo el 30% de los investigadores somos mujeres que nos dedicamos a la ciencia y en todas las áreas, o sea, ciencias sociales, ciencias médicas, ingeniería, etc. ¿Cuáles son las claves para participar exitosamente en el ámbito científico? Pues tener mucha paciencia, porque a veces cuando planteamos una cosa no sale y tenemos que tener así esa resistencia y esa paciencia y la tenacidad de seguir adelante, ser persistente, tener decisión, tener fe en lo que haces, creer en ti, tener valores y también buscar la colaboración con otras investigadoras o con otras personas dentro del área. Les quiero platicar también pues que el hecho de ser investigadora, como les dije, me permitió hacer tres estancias, perdón, en el extranjero, pero también me ha permitido viajar y conocer, porque no todo en la vida es ciencia, ciencia, ciencia. También hay momentos de relajación y de esparcimiento. Y entonces, pues les voy a mostrar aquí una serie de fotografías de los sitios, algunos de los sitios que he conocido. Por ejemplo, acá este es el puerto de Marsella, en Francia, que tuve la oportunidad de visitar cuando estuve de estancia allá. En Barcelona, España, también estuve haciendo unos días de entrenamiento tanto en Barcelona como en Madrid. Por ahí les presento algunas fotografías. Este es el Jardín de Gaudí y aquí el puerto en Barcelona. En Washington, como ya les platiqué a ustedes, que estuve ahí haciendo también mi segunda estancia. En Ginebra también, como parte de este proyecto de registro de cáncer, pues tuve que ir allá a entregar algunos informes de la beca que obtuve para hacer esta estancia y tuve la oportunidad de estar en Ginebra. En Nueva York, pues aquí ven ustedes también que tuve la oportunidad de visitar y conocer. En Francia, pues estuve en París también en alguna ocasión, estuve visitando por algún congreso
para presentar los resultados del registro de cáncer en San Francisco, en Italia, también estuve en la ciudad de Roma, en Alemania, nuevamente aquí en Madrid, como les comenté, y pues en los Pirineos franceses tuve la oportunidad de conocer todo el valle, donde es la frontera con España y donde está la zona vinícola de Francia. Y bueno, finalmente para concluir, quiero decirles que se vale la pena pensar en grande y creer en grande, que sí se puede, y como niñas, pues estamos aquí para luchar y poner un granito de arena en la ciencia y en la investigación científica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yelda. Bueno, pues a las y los asistentes, si tienen alguna duda, algún comentario que deseen realizarle a la doctora, pueden formularlo a través del chat, a través del apartado de preguntas y respuestas, o bien habilitar la herramienta de la manita para que les podamos abrir el micrófono. Adelante. Creo que por ahí hay un mensaje de chat. Sí, ¿verdad? Sabes que creo que no sé cómo para abrirlo pues, desde aquí. No se preocupe, doctora, ahorita Luego me lo los leo. pasas, sí, o tú los lees. A ver, vamos a ver si hay Sí, una con primera gusto. pregunta. A ver, Ujú. aquí nos pregunta José Salazar. Hola, soy periodista y no sé si pudiera comentar acerca del registro o bien si pudiera proporcionarme una entrevista. Bueno, sobre el registro de cáncer, como les comenté en la ponencia, es el primer registro de base poblacional que se implementó aquí en el país. A partir de estos datos del registro de cáncer vamos a poder estimar incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer en la ciudad de Mérida y esto nos va a permitir tener estrategias de control y prevención del cáncer más dirigidas. Es un sistema de colección, es epidemiología del cáncer y se colecta información de todos los pacientes con cáncer de todas las edades en la ciudad de Mérida. En todos los hospitales colectamos datos de los hospitales públicos, privados, de los sitios de diagnóstico, por ejemplo, laboratorios de patología, de hematología, tanto públicos como privados, en los gabinetes de diagnóstico de imagen o de endoscopía y colectamos los datos de todas las edades y esto nos permite ver cuál es el impacto que tiene el cáncer en la ciudad de Mérida. Pero sí, con muchísimo gusto, si quieres contactarme para una entrevista, pues adelante, con mucho gusto. Efectivamente, gracias, doctora. Efectivamente, José, si gustas, nos puedes enviar un correíto al correo de inspiramas.cies@gmail.com y con gusto nosotros canalizamos tu mensaje con la doctora Yelda. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de biomarcadores utiliza en su investigación? Y utilizamos biomarcadores como proteínas o moléculas como citocinas o quimiosinas, que son marcadores. ¿Esto qué quiere decir un biomarcador? Es una molécula que te va a servir como para identificar un cáncer específico. Si platicamos de cáncer de estómago es uno de los cánceres más letales que hay a nivel mundial. El problema que tiene cáncer de estómago es que no presenta síntomas hasta cuando ya hay una etapa avanzada. Y otra de las cosas es que el diagnóstico es un poquito difícil o complicado porque se tiene que hacer solo a partir de una endoscopía. Y una endoscopía es cuando meten una cámara con un sensor a través de la garganta y el gastroenterólogo, en este caso que es el especialista, puede revisar la mucosa o la integridad de la mucosa a partir de este aparato, ¿no? Que lleva una cámara y que pasa la señal a través de una computadora y ahí se puede analizar.
A partir de la endoscopía se toma un pedacito del estómago que se llama biopsia y a partir de la biopsia se lleva al laboratorio de patología y ahí por el análisis anatomopatológico se puede determinar si es un cáncer o si es, hablemos de que en tumores tenemos dos grandes vertientes, tumores malignos y tumores benignos. Si es un tumor benigno no pasa nada, hacen una cirugía, lo remueven y listo. Pero si es un tumor maligno, sí comprometen más porque como ustedes ya saben, el cáncer puede diseminarse en otras partes del cuerpo y causar metástasis o invadir a otras áreas. Y generalmente cuando el estómago ya está muy comprometido, en gran parte del estómago, pues hay que cortar y hay que hacer una serie de cosas que esto comprometen mucho, pues ya la calidad de vida del paciente, etcétera. Entonces, ¿qué es a lo que me he dedicado en un tiempo atrás? Fue tratar de buscar moléculas que pudieran medirse a través de la sangre de los pacientes o a través de la saliva de los pacientes y que pudiera identificarse como un marcador o como un indicador de que hay una alteración a nivel del estómago y no pasar por una endoscopía, porque también hablemos claro que la endoscopía tampoco está como que muy disponible a toda la población, es cara, es invasiva, etcétera. Entonces, básicamente a eso tratamos de buscar moléculas en sangre, en la saliva, o en alguna otra muestra biológica de los pacientes para poder identificar más oportunamente el cáncer. Excelente, muchas gracias, doctora Yelda. Yo tengo dos preguntas, doctora. Y dime. ¿A qué edad usted se decidió por estudiar o por incorporarse a estas áreas de ciencia? ¿Y qué le motivó a hacerlo? Pues mira, cuando yo terminé la licenciatura, fue básicamente que entré a la maestría y ahí fue donde ya me empecé a dirigir un poco más hacia la ciencia. Obviamente que todo lo que fue el proceso de la maestría y el doctorado, pues me afianzó, me consolidó más en la idea de dedicarme a hacer investigación científica biomédica y particularmente en lo que ya les había comentado a ustedes, la relación entre infección y cáncer, porque como les dije, yo trabajé con Helicobacter pylori por muchos años, pero también sabemos que, y Helicobacter pylori es cáncer de estómago, pero sabemos que hay otros microorganismos como virus que están relacionados a cáncer. Ejemplo es el cáncer cervicuterino que está relacionado a virus de papiloma humano o el cáncer de hígado que está relacionado a virus de hepatitis C. Entonces, básicamente, durante todo mi proceso de formación como maestría y doctorante, pues ahí fue donde decidí dedicarme a la ciencia. Pero creo que desde niña, por lo que me platican y las fotografías, pues desde niña a mí me gustaba mucho ir a un laboratorio. Obviamente que no tenía la posibilidad porque pues no había manera de que yo pudiera entrar a un laboratorio, pero sí recuerdo que en mi época, no sé si ahora todavía, pero de mi alegría había un laboratorio, mi alegría y había un microscopio. Y mi sueño era tener eso. Obviamente que después, cuando ya llegué a ser investigadora, pues sí tuve un laboratorio donde podía tener esos aparatos que de niña para mí eran así como que un sueño, ¿no? Esa era una pregunta. La otra, ¿cuál era, Florecita? ¿Qué le motivó? ¿Qué fue lo que le motivó a incorporarse a estas áreas? Pues el conocimiento, o sea, tratar de ver cómo funcionaban las cosas, cómo, por ejemplo, en el caso del Helicobacter, era ver cómo una bacteria podía provocar alteración a nivel del tejido gástrico y llevar a un paciente hasta cáncer. Entonces, básicamente fue el deseo y la búsqueda de aprender y de conocer todos esos mecanismos. Ok, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuántos años tuvo que estudiar para llegar hasta aquí? Bueno, pues si sacamos la cuenta, igual que todos ustedes, o sea, ¿qué fue la primaria, la secundaria, el bachillerato, como creo que muchos de ustedes están ahorita? Después sigue la carrera, o sea, lo que es la licenciatura, y después de la licenciatura, pues está la maestría y el doctorado.
En promedio, la maestría son 2 años y el doctorado son de 3 a 5 años. Entonces, básicamente suma los años y eso es lo que finalmente, pues, se estudia, todos esos años de estudio. Pero también quiero aclarar, pues, que diario aprendemos cosas nuevas, diario leemos, como científicos siempre estamos tratando de leer, por ejemplo, ahorita con COVID, cuáles son las pruebas, cómo está la vacuna, y todo eso es investigación científica. Entonces, todo eso se lee todo el tiempo y todos los días estamos aprendiendo. Así es. Bueno, pues yo creo que para finalizar este pequeño espacio de preguntas, doctora, ¿algún mensaje que guste dirigirle a las niñas, a los niños, a las jóvenes que nos están viendo en este momento? Sí, yo les puse aquí al final, dice pensar en grande y creer en ti. Ese es el mensaje que quiero que quede en las mentes de todos los niños y de todas las niñas. Pero también quiero decirles que el CONACYT, que el CIES, lo que es este CONACYT estatal, tiene muchas oportunidades para ustedes, para crecer, para incursionar en toda esta área de la ciencia. Existe lo que conocemos como el proyecto Savia y el proyecto Impulsa, el Impulso Científico Universitario. Entonces son como caminos que si a ustedes les interesa, yo como les comenté cuando era chica, pues quería conocer un laboratorio, pero no tuve esa oportunidad. Pero ahora ustedes aquí, el Estado les está dando muchas oportunidades, inclusive con el proyecto Sabia, ustedes pueden hacer estancias con investigadores, ir a conocer un laboratorio, conocer qué es lo que hace, etcétera. Entonces, creo que en este momento hay muchas posibilidades para ustedes para que pudieran conocer un poco más sobre lo que es la ciencia, la innovación y la tecnología. Así es, efectivamente, ¿no? O sea, si gustan más información respecto a los proyectos que manejamos en la Secretaría, con mucho gusto igual pueden escribirnos a través del correo electrónico que les proporcioné hace un momentito, que es inspiramas.cies@gmail.com, y con mucho gusto les damos seguimiento a la solicitud. Bueno, pues de esta manera, antes de dar por concluida la actividad, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Yelda por su tiempo, su entusiasmo y su compromiso para hacer que otras niñas, niños y jóvenes encuentren la motivación y la orientación para poder construir sus propios futuros con éxito. Al auditorio, les agradecemos que nos hayan acompañado la tarde de hoy y les hacemos extensiva la invitación, así como para compartir con otras personas, que el próximo lunes 22 de marzo, en punto de las 5 p.m., contaremos con la participación de la doctora Guadalupe López Puc, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, que nos platicará acerca de trascender a través de la ciencia. Si tienen alguna duda, igual pueden escribirnos al correíto que les comenté hace un momentito. De igual forma, al salir de este evento, les pedimos por favor si pueden apoyarnos con responder un breve formulario, esto más que nada para poder mejorar la organización de futuras actividades. Nuevamente, muchas gracias, doctora Yela, por su No, participación, por haber aceptado a la ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y poder platicarles un poquito a los niños y a las niñas de esto. Gracias. No, al contrario, doctora. Muchas gracias igual a la audiencia que se tomó la oportunidad y el tiempo de poder asistir a esta plática virtual. Les invitamos a mantenerse al pendiente de los correos electrónicos de invitación que les estaremos compartiendo durante todos estos días, en los que les estaremos igual proporcionando la lista de las pláticas virtuales que estaremos desarrollando a lo largo de estos meses. Bueno, pues finalmente que tengan una excelente tarde y nos saludamos en otro momento. Hasta luego. Bonita tarde. Bye. Hasta luego. Bye bye.